Assalamu alaikum. Soy su hermano en el Islam, Omar Weston, y estoy continuando, inshallah, con la segunda plática sobre una serie de pláticas que quiero hacer sobre la sira de nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hoy les quiero hablar sobre 5 temas fundamentales que hay que comprender respecto al hombre de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O sea, ¿quién es Muhammad? Tenemos que comprender que desde nuestras fuentes nosotros consideramos a Muhammad un hombre, es un hombre, tiene un mensaje, el mensaje es universal. Este mensaje ha sido una continuidad de mensajes y les quiero presentar también como quinto punto una historia de nuestra perspectiva como creyentes, como musulmanes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un hombre, o sea, no decimos lo contrario jamás, dejaríamos de ser musulmanes. Esto es bien importante que lo comprendamos como musulmanes y que lo comprendan los no musulmanes. Nosotros no decimos que Muhammad es una deidad o nada, es un ser humano. Y Alá aclara esto en el Corán cuando dice a Muhammad: Qul innama anna basharun mithlukum uhiya ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Di, Muhammad, yo solo soy un hombre como ustedes. Con la excepción, uhiya ilayya, se me ha revelado a mí que su Dios es uno solo, quien merece la adoración. Y esa es la base del mensaje, lo siguiente que vamos a ver. Entonces, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones le sean con él, era un hombre sencillo, de la nobleza de las tribus más importantes de los árabes en la península arábiga, pero un hombre sencillo, de familia. Se casó con una viuda que se llama Aisha cuando él tenía 25 años, ella tenía 40 años. Y era una persona confiable en el pueblo, la gente lo quería. Cuando querían confiar algo a alguien, iban con el profeta Muhammad. De hecho, le decían al-Amin, el confiable, a quien se le pueden confiar las cosas. Y bueno, a sus 40 años recibe la revelación, y todo esto lo vamos a ir viendo a detalle en los siguientes episodios. Y el mensaje realmente transforma la vida del profeta Muhammad, transforma la vida de la gente alrededor suyo y transforma la vida de muchos, y sin duda podríamos decir que Muhammad es el hombre más influyente de la humanidad. Libros han escrito sobre el tema, pero lo que cambió a la humanidad, la historia del hombre, fue el mensaje que recibió. A nosotros nos queda claro que Muhammad no es un santo. El único santo libre de defecto es el creador del universo. Todos tenemos errores. Sin embargo, creemos que el profeta Muhammad, como grandes profetas, muchos profetas, se les perdona los pequeños detalles y Alá mismo en el Corán corrige al profeta Muhammad en algunas cuestiones. O sea, no creemos que Muhammad es perfecto, sino es un ser humano, pero el mejor ejemplo para toda la humanidad. Entonces queremos que eso quede claro, que Muhammad es un ser humano. Es importante que quede muy claro que lo que cambia la humanidad y lo que hace a nosotros como individuos musulmanes, los 1.800 millones de musulmanes que hay hoy vivos, y los billones, o sea, los miles de millones de musulmanes que han vivido desde el tiempo de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para acá, es importante que comprendamos que lo que transforma sus vidas es el mensaje de Muhammad, o sea, el mensaje. Entonces es bien importante que estudiemos el mensaje y pongamos atención en el mensaje del profeta Muhammad cuando queremos acercarnos al Islam, y también como musulmanes siempre
nos fijamos en lo que el mensaje que él recibe, que está en el Corán, y lo que el Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha narrado en el hadith, en sus dichos y hechos, que es una segunda fuente del Islam. Fundamentalmente, el profeta nos vino a enseñar el tauhid, como todos los demás mensajeros de Dios. Su da'wah primordial, su llamado primordial fue que adoraran a un solo Dios, sin copartícipes, que no hicieran shirk, que no asociaran con Allah. Esto era muy evidente en las primeras suras, en la primera etapa del Islam, y todo esto lo vamos a ver en detalle punto a punto. Pero lo que quiero que quede aquí claro es de que Mohammed era un hombre y que segundo, que tenía un mensaje. Y para darles un ejemplo, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue cuestionado sobre el Dios a quien él pedía que la gente adorara, él les decía que ahora adoren a un solo Dios y que no adoren a los ídolos. Decían ellos, pero si nuestros ídolos son intermediarios para nosotros ante el Creador, porque los árabes tenían una noción general de que había un Creador, un Dios supremo sobre todas las demás deidades, pero buscaban intermediación por medio de ídolos, y estos ídolos en varios casos eran hombres piadosos que representaban sus clanes, ¿no? Y pedían a ellos, como hoy en la cristiandad le piden a un santo, o inclusive a Jesús, dicen que Jesús es un intermediario ante Dios. Pero Mohammed vino a hacer esto claro, diciendo que no, que hay un solo Dios y hay que pedirle directamente a este Dios, y que la adoración en primera instancia es pedirle a Dios. Y le preguntaban, bueno, ¿y este Dios quién es? ¿No? Y Alá revela un capítulo del Corán que se llama Surat al-Ikhlas, que dice: Qul huwa Allahu ahad, di, Él es un solo Dios, uno, o sea, no tiene. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Él es el autosuficiente. Lam yalid walam yulad, Él no engendra ni fue engendrado, o sea, no tiene descendencia ni ascendencia. Walam yakun lahu kufuwan ahad, y no hay nada semejante a Él, no hay nada semejante a Dios. Y esto es un tema que inshallah veremos más adelante en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y algo bien importante que comprendamos. Pero esta no es una cuestión teológica, una clase teológica, sino quiero darles a entender el mensaje. El tercer punto que tenemos que comprender en esta lección, en esta clase, es de que el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue universal. Fue universal. Esto Alá lo dice en el Corán en varias incidencias, pero lo dice específicamente, por ejemplo, en el verso وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado, oh Muhammad, no te hemos enviado excepto como una misericordia para toda la gente. Lil alamin, para toda la gente. Inclusive el mundo de los jinn, pero ese es otro tema y no es una clase teológica, pero quiero que entiendan por medio de ese verso que se comprendía bien entre los primeros sahaba y posteriormente y hasta nuestra fecha que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam venía a toda la humanidad, o sea, venía a todas las razas. En su comunidad había africanos, ¿no? Suhaib el-Rumi, por ejemplo, era un romano. Estaba Bilal, que era africano, famosos, ¿no? Pero había otros, obviamente, pero estaba también Salman al-Farsi, ¿no? Que era un persa. Era para todo, o sea, no hay nada en el Corán
Y nunca dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no era para otras gentes, sino al contrario. Dijo, no hay diferencia entre el blanco y el negro, entre el árabe y el no árabe. Todos somos como los dientes de un peine. El mensaje del Islam es para todos y para todas las clases sociales, tanto para los esclavos como para los nobles. Y para todas las naciones, y esto vamos a hablar porque creo que es una característica muy importante que comprendamos cuando tratemos sobre todo la historia de los judíos. Continuaremos con otras 3 pláticas después de esta sobre el Islam, o sea, el judaísmo antes del Islam, y luego otra sobre el cristianismo antes del Islam, y luego otra sobre los árabes antes del Islam. Estas son las siguientes pláticas que les daré y veremos un poco quiénes son las naciones, que es un punto importante. Luego también es importante ver que Mohammed, en la misma historia que vamos a ir viendo más adelante, manda, por ejemplo, en los primeros años de su mensaje, manda gente a Abisinia, a un líder cristiano, ¿no? Y sabemos toda la narrativa ahí. Posteriormente, ya en Medina, manda cartas a reyes, de todo, invitándolos a todos al Islam, hace tratados interreligiosos al llegar a Medina. Y es importante que todos los profetas, Allah dice en el Corán, "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an a'budullah wajtanibut taghut", que todos los profetas venían a enseñar que hay un solo Dios y que abandonen los dioses falsos. Todo el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era en relación a esto y era para todos. Otro punto es la continuidad profética. O sea, es bien importante que comprendamos esto, y lamento decirlo, no es por crear controversia, pero es una realidad que los orientalistas por muchos años, desde siglos atrás, desde el siglo X, empezamos a ver cómo escritores, o antes, hasta el siglo VIII tenemos eso, escritores cristianos, judíos también, han tratado de dar una imagen sobre el Islam como si fuera una invención del profeta Muhammad. Pero el mensaje del profeta Muhammad es sobre una continuidad profética. Y es importante que comprendamos esto, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguiendo el mensaje coránico, el texto coránico, es un profeta más de muchos profetas mencionados en el Corán, y las historias de estos tienen mucha relevancia con la historia del pasado, aclaran muchos asuntos, tanto para la comunidad judía como para la comunidad cristiana. Aclaran muchos asuntos teológicos muy importantes, de los cuales hoy hay muchos diálogos interreligiosos al respecto. Tenemos en el Corán suras cortas, suras largas, suras que conocemos como Surat al-Ma'in, que son de 100 versos, más o menos de 60, pasados de 100 versos. Estas suras que se revelaron en la temprana edad, o sea, todavía en la Meca, hablan quizás sobre la vida de muchos profetas, y los compañeros, la gente que vivía ahí, le encantaba escuchar las historias, iban aprendiendo, y hay un motivo importante por el cual Alá enseña a todos los musulmanes sobre los profetas. Tenemos capítulos en el Corán, por ejemplo, Suratul Yusuf, que habla de José, el profeta, el nieto de Abraham, ¿no? Que su gran historia, ¿no? Que en el Corán se narra de una forma bellísima. Tenemos Surat al-Maryam también, Surat Ibrahim, tenemos suras que hablan, que tienen nombres de profetas, pero también, pues casi todas las suras del Corán hablan de profetas del pasado.
hay más de 25 profetas bíblicos mencionados en el Corán, dando mucha información al respecto de ellos, algunos pocos, algunos mucho, pero todo información muy clave, muy básica, que a veces llenan los huecos, y eso para mí es una de las cosas que más me llaman la atención del Islam, y creo que es uno de los grandes milagros del Corán. Si consideramos las circunstancias de la Meca y cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudo haber sabido los detalles particulares de varios profetas sin la existencia de escrituras. Esto es un hecho y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en los siguientes videos, las siguientes ediciones, inshallah, sobre la historia de los judíos, que créanme que lo vamos a ver relativamente a detalle, pero para que ubiquen. Y de los cristianos, ¿no? Porque es un contraargumento que no tiene fundamento de los cristianos y los judíos, que el profeta tenía acceso a esa información. Esto no es cierto, es una falacia y está bien comprobado. Todas las circunstancias, todo indica que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía el acceso de la información que dice sobre los profetas del pasado, y dice informaciones muy, muy interesantes e importantes que llenan los huecos y el entendimiento respecto a los profetas del pasado. Es muy bello. Como último punto y muy importante, quiero nomás darles una perspectiva coránica de la historia del hombre antes del Islam. Y es una historia muy sencilla. Y creo que nosotros que hemos tenido una educación occidental, a veces vemos la historia bíblica o la historia coránica como algo, como un cuento de hadas. Yo no lo veo así y quiero explicarles por qué. Para nosotros, el mundo comenzó, no puedo darles una fecha exacta, pero comenzó a partir de la voluntad divina, cuando Alá decide crear el mundo y sus habitantes en el cosmos que Él también creó. Ahora, no es una clase ahorita de astronomía, pero el Corán tiene muchas cuestiones que coinciden con la astronomía actual. Pero desde un punto de vista histórico, ¿cuándo inicia el ser humano? Nosotros creemos que inicia con Adán. El primer hombre, para nosotros, el hombre como nosotros, ser pensante, que transmite una tradición a otra, un ser creyente o no creyente, pero que parten de Adán. Creemos que Adán fue la primera creación, y es una creación muy particular, pero con ciertas características diferentes físicamente. La fisiología y probablemente la composición geográfica del mundo variaba, y hay en el Corán indicaciones de ello. Entonces, realmente poner un tiempo entre Adán y Noé no podemos hacerlo. Creemos en el Corán que vivieron más tiempo, más años, eran de otra estatura, había cuestiones fisiológicas, geográficas diferentes. Pero basándonos un poco en la ciencia, en la última era glacial, pues yo en lo personal, y yo sé que van a refutar esto y porque creen en los cavernícolas y demás, creo que el primer hombre, estamos hablando de 50.000 a 10.000 años, no más. Y inclusive Newton, uno de los mejores científicos de todo el mundo, arguye a favor de lo que estoy diciendo, y muchos. Esto no es nuevo. El simple hecho de las pruebas de carbón y todo esto es una ciencia que va a variar de acuerdo a las cuestiones climatológicas, fisiológicas. Hay muchos factores, ¿no?
de lo que se conoce en inglés como weathering, o sea, cómo se van descomponiendo las cuestiones. Hay muchos factores que pueden alterar el resultado del producto. Pero donde todos los pueblos cristianos, judíos y musulmanes estamos de acuerdo es que Noé hubo una inundación. Algunos dicen que en un lugar particular, otros dicen que fue universal. Hubo una inundación y Noé de ahí desciende en algún lugar ahí en Mesopotamia, lo más seguro, y él tiene 3 hijos, Sam, Ham y Jafet, y ellos a su vez tienen 16 nietos, y de acuerdo a la Biblia, y los que hacen el tafsir de Corán también afirman esto. De ahí se forman las 70 naciones que conocemos hoy, los persas, los árabes y muchas naciones que se van formando y los nombres de ellos. Estas naciones se forman en civilizaciones, las primeras civilizaciones que tenemos registradas, que también son bíblicas y son las civilizaciones tanto en los deltas, ¿no? En Mesopotamia, el delta del Nilo, también en el delta de Delhi, ¿no? En esa región también. Y hay libros al respecto de cómo estos descendientes de Noé se van divulgando por el mundo, y hay un consenso entre musulmanes y que estudian estos temas al respecto. Ahora llega un punto muy importante, es con Abraham, con Ibrahim. La historia de Ibrahim es hermosa, lo podemos estudiar más a fondo en otra ocasión, pero Ibrahim es un momento histórico muy importante. Es un semita, descendiente de Sem, y Dios hace un convenio con Ibrahim. La seña de este convenio es la circuncisión, y un factor interesante aquí, pues los árabes también son circuncisos, y creemos que tanto los judíos como los árabes descenden de Ibrahim y siguen a estos profetas, y la enseñanza de estos profetas continúa de forma tradición oral, y la gente tiene alguna conciencia de esto, algunos no. El caso de Nimrod, por ejemplo, el gran tirano Nimrod, que también fue descendiente de Noé. Su historia también es en Mesopotamia, un rey interesante. Luego llega otra fase de la historia de los judíos, después de que cruzan el Nilo, ¿verdad? Llega una época de reyes de Israel, ¿no? Con David, con Salomón y los profetas de Israel, tal como Moisés les enseñó. Y luego viene Jesús, y luego viene el profeta Mohammed. O sea, en términos muy grandes, de una forma muy rápida, pero para nosotros esto son momentos importantes en la historia de la humanidad. Adán, Noé, Ibrahim, obviamente Moisés y los reyes que siguieron las leyes de Moisés. Jesús fue una figura muy importante. El Islam habla mucho de Jesús, de la venida de Jesús, que vendrá, creemos nosotros, de muchas cuestiones de Jesús al respecto, y luego finalmente creemos que Mohammed, y creemos que todo como tiene su principio tiene su fin, que Mohammed ya es como un signo del fin. Nada es eterno, y creemos que ya como las señales ya viene el profeta Mohammed, quien creemos también fue señalizado así en revelaciones. Otros profetas también lo venían mencionando, y juega un rol muy importante, y seguirá jugando un rol las enseñanzas del profeta Mohammed en un futuro por venir. Quiero insertar algo aquí que todas las 3 religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, compartimos. Y si vemos aquí este mapa, pequeño mapa aquí, de lo que era el mundo en aquel entonces, y fíjense que algo importante, y vamos a ver la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, este mundo no cambió mucho en grandes términos a la llegada del Islam. Empezó a cambiar mucho, que luego se conquistó América, empezó
Pero este era el centro de la población mundial realmente, ¿no? A muy grandes rasgos, y lo pueden verificar ustedes. Pero hasta casi, hasta el siglo VII, el mundo no cambió gran cosa. O sea, se pobló y demás, y claro, estuvieron los chinos, y les voy a hablar de las poblaciones mundiales en estas épocas. Pero es importante que veamos esto. Mira, hay un hadith en Tirmidhi, un hadith que narró el profeta sallallahu alaihi wasallam. Las cadenas de transmisión no son muy auténticas, pero es un hadith en Tirmidhi. Tirmidhi era del siglo IX, donde menciona que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que los descendientes de Ham, estaban en el Habash. El Habash nosotros tenemos, lo veremos en este curso, inshallah, cómo emigraron de la Meca está por aquí, cómo emigraron de la Meca, bueno, de Medina, perdón, disculpen, de la Meca emigraron los primeros musulmanes y se fueron aquí, que se conocía como el Habash. Dice también en el hadith que los romanos descienden del Jafet. Ahora Rumán no es como la raza blanca, y hay ahadith que, o sea, no necesariamente eran los romanos del Imperio Romano, sino de la raza blanca. El Suhaib Rumi era blanco, o sea, la raza blanca. Y pues aquí también esto coincide, esto es de los judíos, de la tabla de las naciones, de acuerdo al Génesis, pero coincide con el de Tirmidhi, y dice que Shem, el tercer hijo estos son los tres hijos, ¿no? Shem es de los árabes y también de los judíos. Ahora, yo quiero señalar aquí, vamos viendo. De acuerdo a la Biblia, y este es un punto por el cual hay mucho conflicto en el globo hoy, y quiero explicarles esto. De acuerdo a la Biblia, a nuestro patriarca, a Ibrahim, que también es nuestro profeta, nosotros creemos en Ibrahim, Dios hizo un convenio con Ibrahim y fue sellado con el acto de la circuncisión. La circuncisión fue un convenio que todos los semitas siguieron, y creemos esto. Ahora, hay una promesa que se le da a Ibrahim. Le dirá que tendrá una gran nación, que volverá a tener el Canaán. Ahora, hay quienes dicen, y todo esto es interpretable, que dice que esta nación estará entre el Nilo, y este es el Nilo y el Éufrates. O sea, entre aquí y aquí reinará la raza de Shem o los descendientes de Ismael. Ahora, ¿quiénes son los descendientes, de Ibrahim? ¿Quiénes son los descendientes de Ibrahim? De acuerdo a la Biblia, Ibrahim tuvo 7 hijos. Pero los hebreos, los judíos de hoy, solo reconocen a uno. Y para ellos lo más importante es la promesa que recuperen Canaán, que esto para ellos es lo fundamental, Canaán. Pero hay unos que dicen que entre el Éufrates y el Nilo. Ok. De cualquier forma, y esta es una observación como musulmán, de cualquier forma, los circuncisos, los descendientes de Shem, están entre el Éufrates y el Nilo. Este es algo que yo pienso, es algo mío, pero es cierto porque los árabes, o sea, aquí Somalia, son descendientes de árabes, ismaelitas, circuncisos, aquí emigraron y aquí se establecieron. Los egipcios fueron conquistados por los árabes, y aquí Irak, Jordania, todo esto son árabes. Entonces, aunque nos vayamos al lago Victoria, acá abajo, donde inicia el Nilo, pues sí, ya están, ahí ya está, esa promesa ya está cumplida desde mi perspectiva. Ahora, para la venida del Mesías, de acuerdo a los judíos, nosotros también creemos en la venida del Masej, Isa, que el retorno de Isa, pero este es otro tema y lo vamos a ver a fondo. Nosotros creemos que
el rey Salomón construyó un templo en Canaán y se cree que regresarán todas las 70 naciones que de aquí surgen, de estos descendientes, surgen 70 naciones, todas las naciones, los persas, todos estos, Magog, mira aquí, estos son los nietos mira, Mizraim, Misra, de ahí viene la palabra, en Egipto se dice Misra, estos son los Gush, todo Seba, Shiva, ¿no? Estos son los descendientes son nombres reales, ¿no? Aquí Magog, y estos fueron los hijos y estos son sus nietos, ¿no? Si no me equivoco. Y de ahí se forman antes en la Biblia, y verás también en la tradición islámica se mencionan los descendientes por naciones, y casi hasta la venida del profeta se seguía muy a fondo, esa tradición se seguía. Se perdió mucho por acá, los nórdicos, que estos pueblos bárbaros de Europa para acá se empezaron a agarrar dominio ellos. Pero bueno, creo que Salomón decía que llegarían a su templo de todos lados del mundo, de todas las naciones, a posternarse ante Dios de Israel. Esto lo escuché en unas pláticas en una página judía tratando de entender su historia, ¿no? Y pues esto es lo que ya está pasando en Masjid al-Aqsa, ¿no? Yo creo que Isa, y esto lo dice el profeta Mohammed, y podríamos después hacer una serie de pláticas sobre la escatología islámica, ¿no? O sea, ¿qué creemos que pasará en los últimos días? Que podríamos hacer cuando menos unas 10 pláticas de esto. Pero bueno, yo nomás quería introducirlos a esto, espero haya abarcado, pero que vean todo lo compartí, todos los musulmanes lo tenemos en nuestra tradición, como los judíos también, y hay particularidades aquí pues que son de la tradición judía, porque ellos, o sea, es una continuidad del Islam. O sea, obviamente nosotros creemos que Ibrahim seguía el Islam, o sea, el Islam significa obediencia a Dios, y todos estos eran obedientes a Dios. Bueno, no todos ellos, pero Abraham era obediente a Dios, pues es el símbolo de la obediencia a Dios. Y digo esto y pido a Allah que me guíe y wasalam. Inshallah, con el permiso de Dios, los siguientes 3 videos que van a ver, va a haber uno sobre los judíos, o sea, quiénes son los judíos antes de la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre todo en la época de Jesús, porque es muy importante la relación Mohammed-Jesús y la venida, y esa historia, esa trayectoria de relación musulmán-judío, es importante comprenderlo, ¿no? Entender cómo los judíos veían la venida de Jesús, lo que ellos creían al respecto, cómo ellos eran de 600 años antes de la venida de Jesús, el helenismo, cómo los griegos influyeron, los persas, los romanos, la historia hasta la destrucción del templo, un poquito después de la venida de Jesús, la relación, el inicio del rabinato, el fin de la clase sacerdotal, de los saduceos, y luego también otro video va a ser sobre la cristiandad, los concilios religiosos que hubo, cómo se va construyendo la cristiología y la mariología en los años venideros al profeta Mohammed. Y luego veremos la historia de los árabes a muy grandes rasgos, las tribus principales, los tipos de árabes que hay, la historia de algunos protagonistas importantes, la descendencia de los Quraysh, Ismael, y la importancia histórica de la Kaaba, y muchos relatos. Y pido a Allah que nos guíe, que nos haga buenos musulmanes y que podamos facilitarles. Si tienen algunos comentarios, por favor háganlos, y les agradecemos mucho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.